Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre en esta ocasión vamos a hablar de un tema que inquieta a muchos de ustedes. De acuerdo a alguna información que vieron, alguna información que recientemente escucharon, pero hay muchas de las personas que se asesoran con nosotros que tienen esa inquietud y me dicen cuál es el tope máximo y mínimo en una pensión. Sobre todo estamos hablando de pensiones Ley 73, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Cuál es el monto máximo que puedo yo? Sabemos que ya hemos hablado y hay una plática en particular sobre la pensión mínima garantizada y dirigida principalmente a Ley 73, cesantía en edad avanzada y vejez, pero pocas veces hemos hablado del tope máximo que puede haber en estas pensiones. Entonces vamos a retomar y vamos a hablarlo muy rápidamente. Va a ser un tema corto, una plática corta, pero que lo queremos hacer de la manera más clara, más sencilla. Entonces, en este caso, un poquito de antecedente. Saben que siempre nos gusta dar un poco de antecedente y sabemos que hay tres requisitos principales o tres factores principales que intervienen en una pensión cesantía en edad avanzada o vejez, que es la edad, y sabemos que de 60 a 64 años es una pensión por cesantía en edad avanzada y a los 65 ya es una pensión por vejez. En este caso es el factor número 1, que es la edad. El número de semanas cotizadas, que aquí depende de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, el número de semanas que haya acumulado en toda su trayectoria laboral es el siguiente factor determinante para calcular el monto de una pensión. Sabemos que el mínimo solicitado para Ley 73 son 500 semanas y bueno, aquí no hay un máximo, podríamos decir, aunque un promedio de una persona que trabaja 40 años, pues son 2040 semanas. Entonces, pero el mínimo sí se requiere de 500 semanas como mínimo, y sabemos que en Ley 97, que en este momento no estamos hablando de Ley 97, pero que sí vamos a hablar tal vez de la mínima garantizada, es en este año de 2022, es de 775 semanas y vamos a llegar a las 1000 semanas. Anteriormente se requerían de 1250, pero con la reforma de diciembre del 2020 que entró en vigor en 2021, se inició en ese 2021 con 750 semanas para Ley 97. Para este año, Ley 97, se requieren de 775 y sabemos que se van a ir acumulando 25 o sumando 25 semanas más por año hasta llegar a las 1000 semanas requeridas. Entonces, Ley 73, 500 semanas. Edad 60, 65 años para pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, y el sueldo promedio cotizado en Ley 73, que es aquí en donde entra el factor para determinar cuánto es el máximo que se puede obtener de pensión en Ley 73, pensión, cesantía o pensión vejez. Es en el sueldo promedio con el que se cotiza. Hay dos topes que tenemos para lograr este límite de pensión. Uno, precisamente, es que no se puede cotizar más. En Ley 73 estamos hablando. Se puede cotizar como máximo hasta un límite de 25 UMAS. Sabemos que la cotización, en este caso mínima, en modalidad 40, y en la cotización general en el IMSS, no se puede cotizar más de 25 UMAS, que en este año de 2022, como lo hemos hablado, el sueldo de 25 UMAS con el que se cotiza es el de 2.405.50, el sueldo diario, y que significa un promedio de pago, que ya lo hemos hablado también, de 7.400 pesos mensuales en promedio.
Aquí está la primera clave de que no se puede alcanzar una pensión mayor al sueldo promedio que se está cotizando. Entonces, aquí el primer tope, el primer límite para esta máxima pensión es no se puede cotizar, no se puede alcanzar una pensión mayor a este límite de 25 UMAS, que ya dimos los valores del 2022. Y hay un segundo punto en donde la ley nos dice que el importe de la pensión no podrá ser superior, incluyendo ya las ayudas asistenciales, al salario que permita el cálculo de la pensión. Es decir, estamos hablando precisamente de que si el máximo para cotizar es de 25 UMAS y 25 UMAS en este 2022, el valor diario es de 2.405.50 y lo multiplicamos por el número de días promedio del mes, que es 30.4, entonces nos da un máximo de pensión de 73.127.2. Ese sería el máximo de pensión que se puede lograr si se cotiza con el máximo del tope de las 25 UMAS. Muchas personas se preguntarán o se logra tener cierta confusión en este sentido, porque si cotizan las últimas 250 semanas con el sueldo de 25 UMAS, se pensará que ese es el sueldo con el que se va a pensionar. Recuerden que para un cálculo de pensión se incluyen muchos factores, se integran muchos factores: la edad, el número de semanas, las ayudas asistenciales y, por supuesto, el sueldo promedio con el que se está calculando esta pensión. Es decir, aunque yo cotice las últimas 250 semanas, que son las que se van a tomar para el sueldo promedio de cálculo de la pensión, al máximo, que en este caso estamos hablando de 25 UMAS 2022 de 2.405.50, aunque tenga este sueldo promedio máximo, no necesariamente o no voy a obtener esta pensión con este sueldo. Es decir, no voy a obtener los 73,000 pesos. ¿Por qué? Porque en este cálculo influyen, además de este sueldo promedio, que en este ejemplo es el máximo, incluye la edad, incluye el número de semanas con el que estoy cotizando. Entonces, aunque muchas personas puedan cotizar estas últimas 250 semanas y alcancen el mayor tope de salario base de cotización para el cálculo de la pensión, que es el de 2.405 en este 2022, pueden obtener diferentes montos de pensión, porque en el cálculo de su pensión va a intervenir la edad, como lo acabamos de mencionar. Es decir, no va a tener una misma no va a obtener una misma pensión una persona cotizando las últimas 250 semanas a 2.405 pesos, .50, no va a obtener la misma pensión una persona que tiene 60 años con este sueldo promedio a una persona que tiene 61, que tiene 62, que tiene 63, que tiene 64 y que tiene 65. Con ese único factor ya es diferente el resultado. Factor edad, 60, con el tope máximo de salario base de cotización, 2.405.50, nos va a dar un monto de pensión diferente por el rango de edad que se calcule aquí en cada uno de los ejemplos. Y otro factor que interviene, que lo acabamos de mencionar precisamente, es el número de semanas. Una persona que tenga 60 años, pero que tenga 1,000 semanas, esta misma persona con 60 años, pero con 1,100 semanas, con 1,500, con 1,300, con 2,000, no va a obtener el mismo cálculo de pensión, aunque tenga este tope de salario. Entonces, ustedes viendo en estos ejemplos que estamos mencionando,
con estos simplemente estos 3 factores, que hay más factores que intervienen, pero con estos 3 factores, edad, semanas y el sueldo promedio, aunque el sueldo promedio sea el máximo y el tope, estos rangos de edad y de semanas diferentes en cada uno va a dar un resultado diferente de monto de pensión. Así creo que es la forma más fácil de que ustedes lo visualicen, de que aunque se tenga este monto máximo de cotización en sueldo promedio, los factores de edad, semanas, nos dan un resultado diferente. Y es por esto que nos dicen únicamente con un máximo de semanas podemos obtener y un máximo tal vez de edad, o aquí, bueno, hay que conjugar esos elementos, nos pueda dar que alguien logre rebasar ese límite. Puede ser que esta persona, por la edad, por el sueldo promedio, que es el tope, 2.405 del 2022, logre una pensión mayor a estos 73.127.20 porque tiene un número mayor de semanas, tiene un número ya superior. Puede ser que por el número de semanas rebase esta cantidad. Sin embargo, son pocos los casos o es un poco difícil si se da, pero esta persona, aunque cotice el máximo, tenga la máxima edad, pero tal vez estas semanas no sean más de 2.000 o el máximo que le va a dar este resultado de rebasar esta cantidad. Entonces, aquí generalmente, pues el máximo con el sueldo promedio, con este límite de 25 o más, es de 73.127. Mientras no se rebase esta cantidad, esta pensión puede ser otorgada. Si rebasa esta cantidad, entonces, bueno, quedará en este límite superior derivado, como ya lo vimos, de estos 2 topes, de en el que el límite superior para cotizar es de 25 UMAS y de que nos dice la ley que no puede superar, el monto de esta pensión no podrá superar, incluidas las ayudas asistenciales, al salario que permitió el cálculo de la pensión. Aunque yo calcule al monto máximo, no puedo superar esta cantidad, que es en este caso, ley 73, cesantía en edad avanzada y vejez, de 73.127 pesos. Entonces, este es el límite máximo y es la pensión máxima y basado en estos 2 puntos importantes, en estos 2 límites. Límite superior para cotizar es 25 UMAS, no podemos cotizar más, y nuestra pensión no puede superar, aún incluyendo las ayudas asistenciales, no puede superar la cantidad de nuestro sueldo promedio con el que se haya calculado nuestra pensión. Entonces, estos son los 2 puntos. Es decir, si ustedes no cotizaron al máximo de 2.405, cotizaron a un máximo de 1.500 pesos, bueno, este cálculo del sueldo promedio no podrá superar su pensión, el resultado de su pensión, que sería en este caso el sueldo promedio de 1.500 pesos. Ya vimos en el del máximo, 2.405, 73,000 pesos. Pero en cualquier otro caso no podrá superar este sueldo promedio multiplicado por el número de días promedio del mes, que son 30.4, no podrá superar ese resultado de pensión, este cálculo que se hace. Su sueldo promedio con el que cotizaron para el cálculo de su pensión por el número de días del mes. El resultado no podrá ser superior al cálculo de su pensión o a la pensión que se les pueda otorgar, porque así lo establece la ley. Y en el caso, por ejemplo, de
salario mínimo, bueno, ya lo vimos en el salario mínimo, que sabemos que en este 2022 el salario mínimo es de 5.833.32, que deriva del salario mínimo diario, que es de 172.87 por 30.4, que son los días promedio del mes, más el 11% de este subsidio que se nos otorga por decreto presidencial, y esa es la pensión mínima para este 2022, que ya incluso tenemos una plática exclusiva para explicarles este salario mínimo de Ley 73 para las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez en este año 2022. Esa cantidad es para el año 2022, que es de 5.833.32. Y en cuanto a la mínima de Ley 97, nos dice que la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más y que hayan cotizado 1,000 o más semanas. 1,000 semanas, recuerden que es lo que está establecido ya como dentro de la reforma, como el número máximo de semanas que se va a llegar a cotizar en Ley 97. En este año estamos cotizando o se está otorgando la pensión 97 con 775 semanas cotizadas, y dice que esta pensión garantizada en el caso de Ley 97 se calculará conforme a la tabla prevista que está en este artículo. Dentro de las reformas que se hicieron, se publicó una tabla en donde el cálculo se hace considerando el promedio del salario base de cotización y el número de semanas que se haya tenido durante toda la trayectoria laboral, y también el salario base de cotización durante la afiliación al instituto. Es decir, aquí de igual manera se va a tomar para esta pensión garantizada 97 el número de semanas que hayan acumulado durante toda su historia laboral, la edad y el sueldo promedio, de igual en toda su trayectoria laboral. Entonces, de esta manera, bueno, ya estamos viendo que la pensión máxima que se puede obtener para este año, Ley 73, pensiones, cesantía en edad avanzada y vejez, es de 73.127.2. Es la máxima, pero también vimos, es un punto muy importante, que no se puede obtener de acuerdo a ley una pensión máxima al sueldo promedio que se utilizó para el cálculo de su pensión. En este caso, el de 73,000 es aquel que cotizó con el máximo de 2.405.50, pero en cada caso va a ser diferente de acuerdo al salario promedio que se utilizó para el cálculo de su pensión. No puede ser mayor a ese promedio elevado y multiplicado por los 30.4 días del mes. En cada caso va a haber un salario o un monto de pensión del cual va a haber un límite, y que es precisamente el importe de la pensión no puede ser superior, incluidas las ayudas asistenciales, que esto es muy importante, al salario que permitió en cada uno de los casos, en cada uno de sus casos, al salario que permitió el cálculo de la pensión. Entonces, espero que les haya quedado claro este punto, cuál es el máximo en cada uno de sus casos, cuál va a ser el máximo en cada uno de sus casos y cuál es el mínimo para Ley 73, cesantía y vejez, y en Ley 97 en la pensión garantizada. Entonces hablamos de máximos y de mínimos. Espero que les haya quedado claro estos ejemplos y vamos a colocarles en la portada del video esa tabla, o una pequeña tabla, para que ustedes lo puedan tener estos datos y les pueda quedar más claro. Como siempre, pues si es de utilidad esta información, compártanla con personas que crean
que esta información pues les pueda ayudar, ¿verdad? En su caso muy particular, denle like si les gustó, suscríbanse. No me cansaré de agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, que se siguen suscribiendo. Es una gran motivación. Muchas gracias, de verdad, nos motivan mucho. Denle ahí la campanita para que se les informe o les lleguen los videos en el momento en que el canal suba un nuevo video, que les vuelvo a repetir, es los días domingos, les puede llegar un nuevo video y para que ustedes lo vean, nos comenten, nos hagan esos comentarios tan bonitos que nos hacen llegar, ¿verdad? Siempre de agradecimiento y nosotros les agradecemos esas palabras. Y bueno, pues como siempre, también los invito a que se acerquen a nosotros si requieren de una planeación de pensión, de una proyección de pensión, de cualquier información acerca de seguridad social, de Afore, estamos para servirles. Nos pueden enviar un mensaje al WhatsApp, al correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com. A través de estos dos medios les podemos dar información de nuestros servicios, de cuál es el procedimiento y con mucho gusto los atendemos. El WhatsApp también siempre aparece aquí igual que el correo electrónico aparecen aquí en el video. Y pues como siempre les agradezco mucho su atención. Buenas tardes.